es una luciérnaga, que son estos bichos que tienen bioluminiscencia, es decir, que pueden generar luz. Posiblemente ustedes han visto alguna vez en un campo o en un bosque los flachazos que pueden generar. Y existen muchísimas especies distintas de estos bichos, y se ha observado cómo algunas de estas especies pueden sincronizar la manera en la que hacen sus flashazos. Sincronizan cuando prenden y apagan sus luces, lo cual ha sido un patrón que ha intrigado por mucho tiempo a los biólogos y a las personas en general. ¿Cómo es posible que estos bichitos sean capaces de generar esos patrones así sincronizados? Y bueno, entonces en esta práctica vamos a explorar un modelito que trata de explicar eso. This display continues throughout the hours of darkness every night of the year and extends for miles along the river. The combined light of all these tiny beetles is so bright that fishermen out at sea can use them as navigating beacons to guide them back to their home rivers. Alrededor de la sincronización que se observa en estos bichitos hay dos preguntas. Una es, bueno, ¿por qué lo hacen en primer lugar? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tiene alguna función? Y bueno, una pregunta previa a eso sería, bueno, ¿por qué en primer lugar tienen una lucecita? ¿Para qué les sirve? Y la respuesta es que les sirve para copular, para poder reproducirse. Estas luces son una forma de comunicación con la cual los bichos pueden encontrar pareja. Entonces las luces son una especie de código que les da información a otros individuos de su especie donde están. Es interesante saber cómo funciona este código de información. Como les dije, pues hay muchas especies distintas de luciérnagas y todas ellas pues tienen estas lucecitas. Entonces imagínense que ustedes son una luciérnaga y están tratando de encontrar a otro bicho de su misma especie. Lo que se ha encontrado es que estos bichos, la forma en la que prenden y apagan sus lucecitas, genera ritmos y patrones distintos. Entonces justamente este patrón con el que ocurren los flashazos es lo que utilizan los individuos para encontrar a otros individuos de su misma especie. Y bueno, eso es lo que se ha descubierto sobre la razón de las lucecitas. Sin embargo, ¿por qué se sincronizan? Ahora imagínense que ustedes están buscando en una región grande donde encontrar a una pareja. Entonces puede haber luces de muchas distintas especies al mismo tiempo. Sería como algo muy ruidoso. Tendrías muchas luces por un lado, entonces sería difícil identificar cuáles son de tu especie. Entonces justamente se ha sugerido que una de las razones por las cuales ha evolucionado la sincronización es porque reduce este ruido y les facilita a un individuo encontrar los de su especie desde lejos. Entonces justamente si todos coordinan la manera como prenden y apagan sus luces, un individuo de su misma especie va más fácil poder distinguirlos y encontrarlos, y así poder reproducirse. Bueno, entonces a grandes rasgos esas son algunas hipótesis que se han propuesto de la razón por la cual existe la sincronización en primer lugar. Sin embargo, lo que nos interesa más en esta práctica es el mecanismo detrás de eso, cómo es que llegan a sincronizarse. Se han propuesto varias hipótesis. Una de las primeras hipótesis es que no existe sincronización. Algunos de los primeros investigadores que estaban tratando de entender este fenómeno, pues decían que esto no era más que una ilusión y que justamente nosotros cuando parpadeábamos era posible que estuviéramos retroalimentando esa ilusión y tuviéramos esa apariencia de que estaban sincronizadas las luciérnagas. Sin embargo, posteriormente se pudo medir esas luces y se encontró que sí existía un patrón, sí existía una sincronización. Entonces esta hipótesis se refutó. Una segunda hipótesis que se llegó a proponer es que las luciérnagas tenían una especie de sentido del ritmo. Algo así como cuando uno baila y puede moverse pues porque sigue el ritmo de la música, pues algo así daban de explicación a por qué las luciérnagas prendían y apagaban sus luces de manera sincronizada. Entonces se sugería que las luciérnagas podían sentir el ritmo de su alrededor y entonces nada más acoplarse a él. Y ya, esa era la explicación. Sin embargo, pues el sentido del ritmo es algo que parece muy místico y no nos explica mucho en realidad. Otra hipótesis que se propuso es que esto era resultado de un factor ambiental externo que las estimulaba. Esta hipótesis pues suponía que teníamos a las luciérnagas ahí, que había algún factor externo, por ejemplo un relámpago o la lluvia o el viento, y entonces ese estímulo ambiental desencadenaba que éstas empezaran a prender y apagar su luz. Entonces como todas respondían al mismo estímulo y ese estímulo pues lo sentían todas, se coordinaban de esa manera. Entonces imaginemos que sonaba un trueno, entonces todas escuchaban el trueno y todas empezaran a mover su lucecita. Entonces la razón de que se sincronizaran era ese factor externo. Sin embargo, tampoco se encontró mucha evidencia de esta hipótesis. Otra hipótesis que también se llegó a sugerir es que había alguna especie de líder.
¿no? Algunas luciérnagas eran líderes y podían coordinar a las otras y decirles cómo prender y apagar su lucecita. Sin embargo, tampoco se encontró evidencia de esta. La hipótesis más plausible para explicar ese comportamiento en algunas especies, no en todas, es una a la cual se llegó por estudios de la fisiología de estos bichitos. Entonces, en particular, había gente pues interesada en estudiar si había algún ritmo en las lucecitas. En estos experimentos tomaban a las luciérnagas individuales y lo que hacían era evitar que ellas mismas pudieran ver su luz, y más bien lo que hacían era estimularlas con una fuente de luz externa. Y entonces al estimularlas veían si respondían a ellas, registraban cómo era que ellas prendían su luz en respuesta a la luz externa que uno les daba. Y lo que encontraron más o menos fue esto, que cuando no hay ningún estímulo, entonces la forma como prendían su lucecita seguía cierto periodo. Era regular la distancia entre cada flachazo. En cambio, cuando uno ponía un estímulo, por ejemplo, aquí quizá uno ponía el flashazo de luz donde está el rojo, lo que veían era que se retrasaba la respuesta de la luciérnaga cuando ella prendía su lucecita. Y después del estímulo otra vez retomaba la misma regularidad. Los autores caracterizaron con más detalle estos patrones, pero a grandes rasgos fueron estos, y a través de eso se pudo proponer un modelo para explicar la sincronización. Este modelo proponía algo de esta manera, donde las luciérnagas tenían una especie de reloj o de cronómetro que iba aumentando con el tiempo, y cuando llegaba a cierto valor umbral, entonces las luciérnagas prendían su luz y el cronómetro o el relojito que tenía cada luciérnaga se reseteaba, volvía a cero y de nuevo volvía a empezar a contar, y otra vez cuando llegaba al umbral se prendía la luz y se reseteaba. Volvía a contar, llegaba al umbral, se prendía la luz y se reseteaba. Entonces un poco la idea es que uno tenía como periodos de carga donde el reloj va aumentando, luego el momento cuando llega al umbral se prende la luz, es el momento en el que se va a resetear, y también se sugería que había un pequeño periodo de descarga que correspondería al tiempo en el que desde el valor umbral regresa a cero o se resetea totalmente el reloj. En el cambio, cuando había estímulo, bueno, pues aquí tenemos en azul clarito el caso sin estímulo, y en este modelo lo que sugería era este cambio, que cuando tenemos un estímulo, entonces el contador se vuelve a resetear, vuelve a cero. Entonces con eso uno puede explicar que se retrase el siguiente flashazo, y aunque se retrase, luego vuelve a funcionar de la misma manera, con el mismo periodo. Entonces este es el modelo que se sugirió, así se sugirió que podía funcionar individualmente cada luciérnaga. Entonces esto en conjunto se pensaba que podía funcionar así. Tenemos a muchas luciérnagas y cada una tiene su propio contador, su propio reloj que va guiando cuando prende y cuando apaga su lucecita. Entonces cuando el contador de una llega al momento de reseteo, entonces prendería su luz. Y entonces otra podría percibir esa luz y entonces respondería reseteando su cronómetro. Y esto podría pasar pues en distintas regiones o las interacciones locales entre luciérnagas cercanas. Sin embargo, en el modelo también sugerían otra cosa, que también había la posibilidad de que no se reseteara bajo ciertas condiciones. En particular se sugería que había una especie de ventana en el cronómetro donde no se iba a resetear. Entonces imaginemos que cada reloj tiene una ventana o una región donde aunque una luciérnaga vea el estímulo, no va a responder a él y no se va a resetear. En cambio, pues en otra región, ya que se pasó esa ventana, las luciérnagas sí responderían y sí se resetearían. Entonces, a grandes rasgos, esta era la propuesta de modelo, que fue la explicación más plausible para ciertas especies de luciérnagas, porque luego se ha encontrado que hay otras especies de luciérnagas que se comportan distintas y se han propuesto otros modelos. Entonces en esta práctica vamos a implementar este modelo en NetLogo.